hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saludo un día más con muchísimo cariño, dando muchas gracias a Dios por la oportunidad de un día más de vida y de un día más aquí con ustedes a través de las redes sociales. Seguimos en el mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, mes dedicado a las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios por su hermosa presencia en este curso bíblico popular del Padre Agustín. Muchas gracias a todos ustedes que nos vienen acompañando diariamente. Gracias a los que se han suscrito al canal, gracias a los que comparten este curso bíblico en sus redes sociales, en sus grupos de oración de WhatsApp, en sus grupos de oración a los que pertenecen en la iglesia. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando en esta explicación de este curso bíblico, en este aprendizaje, y a los que están compartiendo. Me alegra muchísimo, de verdad, de corazón, estar compartiendo con ustedes este curso bíblico, porque yo lo tomé y me encantó y me llena de alegría que el Señor me dé la oportunidad de compartirlo con ustedes. Les recuerdo los útiles escolares para esta clase bíblica, para este curso bíblico muy sencillo. Es un curso bíblico muy sencillo que el Padre nos presenta aquí en su libro. Yo les he venido recomendando que tengamos 3 cosas al inicio de cada lección, de cada clase, de cada episodio, como usted lo quiera llamar. Son, número 1, un corazón dispuesto a aprender, un corazón sencillo a aprender, lejos de venir a criticar, de ver en qué me equivoco, en qué pronuncio una palabra mal o algo. Tienen un corazón dispuesto y humilde a aprender. Y número 2, hay que tener con nosotros las Sagradas Escrituras, hay que tener con nosotros la Biblia. Un curso bíblico sin Biblia, pues decía el Padre, es como un taco sin carne. Vamos a tener la Biblia con nosotros, vamos a aprender, y la cosa número 3 que necesitamos es un lápiz y papel para que vayamos anotando todo lo que creamos necesario anotar y aprender. Recuerden que el cerebro aprende más si anotamos lo que vamos pensando y lo que vamos aprendiendo. Bueno, al inicio de cada lección hacemos la oración de inicio que el Padre nos presenta en su libro, esta hermosa oración de inicio que vamos a hacer todos los días al inicio de cada lección. Estamos en la lección número 9, titulada El autor de la Biblia es Dios. Ese es el título que le coloca el Padre Agustín a esta lección, así lo llama. La Biblia tiene a Dios como autor. Ese es el título que el Padre nos presenta. Entonces, bueno, vamos a disponer nuestros corazones para elevar esta hermosa oración a Dios con mucha fe. Digamos todos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de 2 filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu
voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, nos vamos a la lección titulada La Biblia tiene a Dios como autor. El Padre comienza así: inspiración quiere decir que todos los libros de la Biblia fueron escritos bajo el directo influjo y asistencia del Espíritu Santo. Eso es que la Biblia tiene como autor al mismo Dios. El autor principal de la Biblia es Dios. El autor principal de todo esto es Dios. Aunque Él no lo escribió, no fueron como tal las manos de Dios escribiendo esta palabra que está aquí. Sí es la inspiración de Dios a través de su Espíritu, inspirando a los hombres para que las escribieran. A ciertos hombres inspiró Dios para que escribieran estos sagrados libros. Algunos autores se desconocen, algunos autores de ciertos libros de la Biblia se desconocen, y algunos sí se conoce su autor, pero el autor principal es Dios. Dice así el Padre: Dios se sirvió para escribirla de algunos hombres santos que se han llamado escritores sagrados. Así es, los escritores que escriben la Biblia son hombres santos, escritores sagrados. Son las personas que Dios eligió para que escribieran la Biblia. Así como Dios me ha elegido a mí y a muchos de ustedes para que llevemos el Evangelio, para que prediquemos su palabra, así como Dios nos ha elegido a nosotros, así Dios también eligió a hombres para que escribieran lo que nosotros vamos predicando y enseñando. Ahora, después dice el Padre: para entender la acción de Dios sobre el escritor sagrado, se suele comparar a la de un gerente que manda a su secretaria a escribir dándole las ideas. Así es como que un gerente que tiene su secretaria le dice: a ver, escribe lo que yo le voy a decir, y empieza la secretaria a escribir todo lo que le está dejando saber su patrón o su gerente. Eso así muy parecido es lo que Dios hace. No sé si han visto que, por ejemplo, en las cortes, cuando se está alguien redactando, hay alguien que está escribiendo todo lo que se está diciendo. Así muy parecido es. Dios da la orden a alguien para que escriba lo que Él quiere que se escriba en su mente. Aquí el Padre nos va a decir más adelante, el Señor le pone en la mente a ese escritor sagrado qué es lo único que debe de escribir. Solamente eso. Dice así, el Padre Miguel Ramos en su libro, aquí el Padre Agustín menciona al Padre Miguel Ramos en su libro Introducción de la Biblia, escribe un hermoso ejemplo para comprender mejor este hecho de la inspiración. Él nos da un ejemplo para que comprendamos nosotros más el hecho de la inspiración, para que comprendamos más esto. Dice así, nos da este ejemplo: Manuel es un joven que quiere mucho a su novia, como muchos de ustedes que tienen novia y que la quieren mucho, y muchos maridos que tienen sus esposas y que las quieren mucho. Así más o menos nos va a dar un ejemplo así. Vean. Un día quiere mandarle una carta. ¿O recuerdan las novias que ya se casaron cuando el novio les mandaba una cartita? Hasta yo lo recuerdo. Un día quiere mandarle una carta, pero él no sabe escribir. Caray. Este novio que quiere mucho a la novia quiere mandarle un recado, pero no sabe escribir, fíjense. Entonces va donde su amigo José y le dice: ayúdame a escribir una carta a mi novia, Juanita. Dile que la quiero mucho. ¿Se recuerdan? Ustedes que me escuchan algo así, a ver, ustedes, yo sé que como han tenido novios, ustedes más o menos pudieron haber pasado por una circunstancia de esa.
de estas. Dice, ayúdame a escribir una carta a mi novia Juanita. Dile que la quiero mucho. Fíjense las palabras que le dice, que le escriba. Que pienso en ella cada día. Ay, caray, este joven sí que estaba bien enamorado. Que pienso en ella cada día. Que estoy triste por su enfermedad y que la semana que viene iré a visitarla. José toma un lápiz y va escribiendo todo lo que le ha dicho Miguel, respetando las ideas de Miguel, pero con palabras y estilo propio de José. Cuando termina de escribir, José lee la carta y Manuel está conforme. Cuando Juanita recibe la carta y la lee, se emociona muchísimo y la guarda diciendo, es la carta de Manuel. Vean qué bonita historia. Ay, hasta el padre me hizo recordar. Dice así, sigo. Algo así Dios, cuando quiso contarnos sus secretos, nos fue escribiendo sus cartas, dando expresa de su amor por los hombres y los hizo sirviéndose de unos escribanos a lo largo del tiempo, los cuales escribieron según su manera de ser, según los conocimientos de su tiempo y según sus capacidades y su manera de escribir. A ver, aquí Dios elige desde el Antiguo Testamento a hombres para que escriban y dependiendo del tiempo, así es el lenguaje que usan y la manera de expresarse. Por ejemplo, el que era pescador habla de pescar. El que era que pastoreaba ovejas se dirige de ellos hacia ovejas. O sea, usa su vocabulario de ese tiempo para expresarnos el mensaje de Dios. Eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, e inclusive Jesús toma ejemplos de las circunstancias que se vivían en ese tiempo. Habla del viñador porque se usaba mucho el vino en ese entonces. Nos pone ejemplos para que comprendamos a través de ese lenguaje, de ese tiempo que se vivía en ese entonces, el mensaje que nos quiere dar nuestro Dios. Esto es lo que nos dice el Padre. Dependiendo según sus capacidades y su manera de escribir, Dios no eligió puro graduado, puro ya con que tuviera un super nivel para escribir y escribiera así todo como que a la perfección. Dios simplemente le inspiró qué era lo que tenía que escribir y lo escribió así con sus capacidades y su manera de escribir. Sabemos, lo hemos leído mucho, que Dios sobre todo se basa de personas muy sencillas y humildes para llevar a cabo su plan de salvación. Entonces sigue el Padre, dice así: por eso cuando nosotros leemos la Biblia o la escuchamos proclamar, nos emocionamos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es como una carta de amor que Dios nos escribe a cada uno. Así es. Aunque utilizó, por ejemplo, a San Mateo para escribirnos, es el mensaje de Dios hacia nosotros. Son como cartas que Dios nos ha escrito para que nos lleguen y que simplemente utilizó personas así como usted y como yo, humanos, con diferentes capacidades, diferentes dones, diferentes cualidades. Así Dios los eligió para hacernos llegar su mensaje. Luego, después, sigue el Padre. Podemos decir entonces que la Biblia tiene dos autores. El autor principal, que es el Espíritu Santo, y los autores secundarios. A ver, ellos son los autores secundarios. Son los hombres de quienes Dios se sirvió para escribir cada uno de los 73 libros de la Biblia. Así es. Dios se sirvió de esos autores secundarios para escribir cada libro de la Biblia. Es como Dios se sirve
de mí, su servidora, de usted y de mi Padre Santísimo, para que llevemos el mensaje de Él. El Señor se sirve de personas que tengan un corazón dispuesto. Es lo único que Dios pide, que usted quiera, que tenga amor a la palabra de Dios para que pueda llevar su mensaje. Y así es como hizo con los autores secundarios de cada libro de las Sagradas Escrituras. Por eso decimos que los libros de la Biblia son inspirados por Dios, por su Espíritu de Dios. La acción del Espíritu Santo ejerció sobre los escritores sagrados. Es triple, dice, les iluminó el entendimiento. Vean lo que hizo el Espíritu Santo de Dios para que estos escritores secundarios llevaran a cabo este gran trabajo. Dice, les iluminó el entendimiento para que comprendieran lo que Dios quería decirnos. Así es. Dice, les movió la voluntad, lo que les acabo de decir, para que quisieran escribir todo y solo lo que Dios quería decirnos. Les movió la voluntad, es como lo que estoy haciendo yo. El Espíritu de Dios ha movido mi voluntad para que yo les comparta este curso bíblico, para que yo les dé a conocer esto que el Padre Agustín ya movido, que ya Dios le había movido su voluntad a él, hizo aquí. Algo muy parecido hizo con los autores secundarios. Les movió la voluntad para que quisieran escribir todo, porque se imaginan, si uno no tiene voluntad de hacer las cosas, pues no las hace, pero ellos tuvieron la voluntad de hacer esto que el Señor les venía inspirando a hacer. Para que quisieran escribir todo y solo lo que Dios quería decirnos, ¿oyeron? Solamente debían escribir lo que Dios quería decirnos, no más. Aunque aquella persona dijera, no se ponía como a decir, no Señor, pero esto, pero lo otro. Solamente lo que Dios quería decirnos. ¿Recuerdan este pasaje bíblico de este personaje que me gusta muchísimo, que me recuerda mucho constantemente mi esposo? De este personaje que no quiere ir a predicar la palabra de Dios. Se lo acaba de comentar al hermano allá atrás. ¿Se recuerda, hermano, del pasaje bíblico de Jonás? Sí, me dice Jonás me dijo, el que está allá atrás me dice Jonás. Ya ves si presta atención. Este pasaje bíblico de Jonás, que el Señor lo manda a predicar la palabra de Dios y él no, se niega y pasa dentro de la ballena, pero no, la ballena lo escupe y dice, hay que predicar. Y a veces así mucho, y solamente él tenía que hacer lo que era la voluntad de Dios, lo que el Señor le inspiraba a decir, y va y les predica, ¿verdad? A Nínive. A veces mi esposo le comentaba así rápidamente al hermanito que mi esposo me decía Jonasita, porque me decían muchas personas, predica por las redes sociales, lleva el mensaje, y yo decía, no, después. Y mi esposo me decía, estás actuando como Jonás, te voy a colocar Jonasita porque como que te estás escondiendo adentro de la ballena para no ir a hacer lo que el Señor te está pidiendo. Entonces me gusta mucho. Entonces les movió la voluntad. Así agradezco a Dios por haberme movido la voluntad a mí también. Y al hermano que está en la parte de atrás, que también le movió la voluntad para que me ayude a grabar estos videos, mi hermano en Cristo, César Marín, que está detrás de las cámaras, con la voluntad movida. Sabemos que esto es obra de Dios. Las cosas buenas vienen de Dios. Y toda cosa buena viene de Dios. Así es que le ha movido la voluntad al hermano también para que trabajemos en equipo. Los cuidó para que no se equivocaran. Vean qué hermosura. Así es nuestro Padre Santísimo. Nos cuida, nos va guiando para que no nos equivoquemos. A ellos los cuidó para que no se equivocaran y solamente escribieran lo que Él quería que escribieran. Lo mismo le pido yo hoy a mi Padre Santísimo. Aprovecho ahorita que estoy recordando esto, que el Padre nos está informando. Aprovecho para pedirle a mi Padre Santísimo que me cuide,
para que no me equivoque en esto que les voy explicando y que me guíe y me ayude a que siempre trate de hacerlo de la mejor manera. Oren por mí. Dice el padre Agustín aquí, nos da un ejemplo, dice, leemos en la misma Biblia. Esto lo encontramos en la misma Biblia, es bíblico sobre todo para los hermanos protestantes que todo quieren bíblico. ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? Todo quieren que esté en la Biblia, y más adelante que vamos a leer de este curso, donde San Pablo nos dice que la tradición de la iglesia es muy importante, pero sabemos que los hermanos separados, no, ellos no, nada de tradición, solamente que esté en la Biblia, sí, si no está en la Biblia, no, nada. Inclusive estando en la Biblia, a veces no lo quieren aceptar, y si está, lo quitan. Muchos han quitado inclusive ciertas cosas que ellos han creído por su propia inspiración, que no es palabra de Dios y que pura tradición de la iglesia, y lo quitan. Vean. Entonces, vamos a leer, los invito, agarren su Biblia, segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ya para este entonces ya debemos de saber cómo abreviar el libro, cómo encontrarlo, cómo colocar el capítulo y el versículo, porque esto ya lo aprendimos, y si usted no lo ha visto desde el inicio, por eso es muy importante que el curso se tome desde la primera clase, desde la primera lección, desde el principio. Vamos a hacerlo desde el principio. Entonces, ya debería de ser súper fácil para ustedes, porque me imagino que ya han practicado mucho la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Dice así, aquí estamos ya, segunda de Timoteo 3, 16. Dice, toda escritura está inspirada por Dios. ¿Ven por qué es el autor principal Dios? Inclusive San Pablo nos lo dice a través de las escrituras. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. A ver. Vean por qué estamos haciendo esto a través de las Sagradas Escrituras, porque la escritura es útil para enseñar. Rebatir. Rebatir. Ve cómo puede dialogar usted con otra persona acerca de las Sagradas Escrituras. Y no sé si a mí es cuando digo esto, me viene a la mente las tentaciones de Jesús en el desierto. Algo así parecido hizo Jesús con el diablo. Se recuerda que Satanás le decía, pero en la escritura está escrito esto. Y Jesús le decía, pero la escritura también dice esto. Entonces eso es rebatir, que la gente te dice que en las escrituras dice una cosa, pero no te dice todo. Y a veces eso causa confusión, sobre todo lo vemos muchísimo en los hermanos separados, que leen un versículo bíblico y se confunden porque no sabe qué hay atrás o qué hay adelante de ese versículo bíblico, y causa confusión, y eso se llama rebatir. Muchas personas dicen, por ejemplo, estas personas que hacen esto, inclusive sacerdotes católicos y laicos que hacen mucho esto de rebatir, creen que es pelear con los hermanos separados o con alguien alejado. No es pelear, y inclusive es bíblico. Aquí San Pablo nos está diciendo que es útil para eso, para dialogar. No es pelear, es dialogar. Hay que ver todo lo que dice la escritura, porque la escritura debe de leerse toda, no solamente ciertos versículos sí y ciertos no, toda completita para que la podamos entender. Y luego dice, corregir, ver, es muy buena para corregir a las personas, y hay muchas personas que se molestan cuando usted los corrige con la palabra de Dios, y a esa corrección le llaman que usted está criticando a las personas, que usted las está juzgando, inclusive a veces hasta llegan a decir que uno las está condenando o que uno es chismoso. No. Corregir con las escrituras se puede hacer y se debe hacer.
es útil para eso, y San Pablo se lo dice y San Pablo le da permiso de que lo haga. Y guiar por el bien. Uy, esta me encanta. Guiar por el bien, sobre todo esta. Todas, claro, pero me gusta que las Sagradas Escrituras son para guiar por el bien a todos, a mí, a usted y a todas las personas. Las Sagradas Escrituras, al usted leerlas, lo que usted va a obtener a través de ellas es que las Escrituras la van a guiar por el camino del bien. Ahora, después nos muestra segunda de Pedro. Vámonos a la segunda carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1, al inicio de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así. Vamos a ver. Es el último versículo, solamente tiene 21 versículos este capítulo 1. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana. ¿Ven? ¿Por qué decimos que es inspirada por Dios? Ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios, nos lo vuelve a repetir acá San Pedro, lo mismo que nos dijo San Pablo, han hablado movidos por el Espíritu Santo. Por eso es que decimos que es inspirada por Dios, porque San Pablo así lo llama, inspirada por Dios. Acá San Pedro nos dice inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros los católicos creemos en la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. Los tres personas diferentes en un mismo Dios. Han sido hombres de Dios, han hablado movidos por el Espíritu Santo. Todo esto ha sido movido por el Espíritu Santo, no porque los que los escribieron tuvieron su iniciativa humana de escribir esto, no. Fue inspirados por Dios. Y así es como el Padre nos lo dice aquí a través del curso bíblico, y el Padre añade, dice, y el Concilio Vaticano II confirma: la Iglesia reconoce que todos los libros de la Biblia, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Canónicos, vara, regla. Así es. Estos libros han sido confiados a la Iglesia. La Iglesia los reconoce todos como los biblios de la Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque saben que nuestros hermanos separados no aceptan ciertos libros de la Biblia como inspirados y los rechazan. En cambio, la Iglesia Católica los reconoce como inspirados, y de eso vamos a hablar más adelante también. Es parte de otra lección, esto del canon bíblico, de cómo surge todo esto, toda esta división de entre personas que se separan y que inclusive después quitan hasta libros de las Sagradas Escrituras y no los quieren reconocer como inspirados. Estos libros han sido confiados a la Iglesia desde muchísimos años, y nuestros hermanos protestantes, que surge esta separación a partir del año 1500, más adelante tan inspirados se sienten, imagínense que hasta le quitan ciertos libros a la Biblia. La verdad que yo como católica me da tristeza, porque la Iglesia Católica lleva muchísimos años fundada. Es el Nuevo Testamento lo tenemos gracias a la Iglesia que se ha esforzado por recopilarlo, por cuidarlo, porque ha sido confiado a la Iglesia, y de pronto viene el hermano separado y agarra la Biblia y se la coloca y ya está diciendo un montón de cosas en contra de la Iglesia, que llevó años en preparar todo esto para nosotros, y solamente porque a partir de un cierto año, del año 1500 para acá, hubo circunstancias que a ciertas personas no le agradaron y protestaron en contra de la Iglesia. Yo hoy les voy a recordar algo que les he recordado anteriormente en mis videos. Mire, un consejo muy personal, pero se lo doy con las Sagradas Escrituras.
La palabra de Dios dice, si tu hermano peca, corrígelo a solas. Si tu hermano peca, corrígelo a solas. No dice si tu hermano peca, vete de la iglesia y funda tu propia iglesia. Y ya actúa las cosas a tu gusto, que al cabo que aquel pecó. No, eso no es lo que la palabra de Dios nos invita, ni tampoco a la desobediencia. Entonces, muchas personas se van de la iglesia tristemente por los pecados de algún cristiano, y no debe de ser así, porque nosotros como cristianos somos seguidores de Cristo, no de humanos, no de laicos. Somos todos la iglesia, pero si un miembro de la iglesia peca, tú no te apartas de la iglesia ni tampoco te olvidas de Cristo solamente por qué culpa tiene Dios o Cristo del pecado de alguien. ¿Por qué culpar al que no tiene culpa? Entonces, bueno, esto se los dejo en otro tema. Esto ha sido todo por hoy. El título, la Biblia tiene como autor principal a Dios. Entonces, este ha sido el título de nuestra lección número 9. Los espero mañana a la misma hora por el mismo canal con nuestro siguiente lección, capítulo o clase, como guste llamarlo. Me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes este curso bíblico. Oro por ustedes, oren por mí. Deseo que tengan un feliz, bendecido y bello día o tarde o noche, donde quiera que me escuchen. Y deseo que el Señor los bendiga, los quiero mucho. No se olviden suscribirse al canal, regalarnos un me gusta y compartir el video. Esto es, aunque usted no lo crea, pero es algo tan grande que usted puede hacer para que este mensaje llegue a muchísimas personas, compartiéndolo, regalándonos un me gusta y suscribiéndose al canal. Es una manera de apoyar esta obra de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Los quiero mucho. Chao.